Vamos a resolver distintos tipos de conexiones de capacitores. Y vamos a comenzar con la conexión en serie de capacitores. Entonces, supongamos que tenemos una fuente y tres capacitores. A esta fuente le vamos a llamar, bueno, fuente 1, epsilon 1, es nuestra fuente. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Y tenemos los siguientes valores de capacidad por cada uno de esos capacitores. Capacitor 1, 2,4 por 10 a la menos 13 faradios. Capacitor 2 tiene una capacidad de 1,9 por 10 a la menos 13 faradios. Y el capacitor 3 tiene una capacidad de 2,2 por 10 a la menos 13 faradios. Primera pregunta que tienen que resolver. Calcular el capacitor equivalente. ¿Cómo están conectados estos capacitores? ¿En serie o en paralelo? Estos tres capacitores están conectados en serie. Uno a continuación del otro significa que están conectados en serie. Ahora, lo que les pido es que calculen el capacitor equivalente. ¿Qué significaba calcular el capacitor equivalente? Bueno, un capacitor tal que represente la capacidad de todo este conjunto. Si esto estuviera dentro de una caja negra, que la voy a delimitar con estas líneas punteadas, y alguien mira desde afuera y mide la capacidad, va a medir entre este punto y este punto lo que está adentro con una cierta capacidad. Bueno, esa capacidad para nosotros es el capacitor equivalente. ¿Cómo se calcula la capacidad equivalente de un arreglo serie? Cuando digo un arreglo serie es una forma de conexión de capacitores. ¿Cómo se calcula el capacitor equivalente de un arreglo serie? Lo que sabemos es que cuando el arreglo es serie, el recíproco del capacitor equivalente es igual a la suma de los recíprocos individuales. Un error típico es que hacen esta cuenta y después no hacen esta otra. Entonces les queda un dato mal. Bien, así que calculen con esta expresión el capacitor equivalente. Recuerden que la cuenta no termina con la suma de los recíprocos. O sea, acá lo que tenemos es que el recíproco del capacitor equivalente es igual a la suma de los recíprocos. Lo que nosotros estamos buscando es el capacitor equivalente. O sea, estamos buscando este que está acá. Capacitor equivalente de este arreglo serie, 7,2 por 10 a la menos 14 faradios. Fíjense que hasta ahora no hay mayores inconvenientes. Tenemos un arreglo de capacitores en serie, nos piden calcular el capacitor equivalente, y esto entonces ahora lo podemos redibujar de la siguiente manera. Como si fuera un solo capacitor, al cual le vamos a llamar capacitor equivalente, que tiene el valor que acaban de calcular. 7,2 por 10 a la menos 14 faradios. Siguiente pregunta. ¿Cómo es la carga en cada capacitor? Debido a que están conectados en serie. Si vieron la teoría, es una pregunta conceptual, y en la teoría tiene la deducción. A nosotros ahora nos importa la regla que debemos usar. La carga en capacitores conectadas en serie es igual. Q1 es igual a Q2 y es igual a Q3. Por lo tanto, le podemos llamar Q, sin subíndice. ¿Y cómo hago ahora para calcular esa carga total o esa carga que tiene el sistema? Si es la misma, obviamente, en todos. Es una sola carga que es igual en todos los capacitores. ¿Cómo calculo esa carga?
Me falta un dato, ¿no? Para poder calcular la carga necesitamos la diferencia de potencial a la cual están sometidos estos capacitores. Y eso se debe a esta fuente. Y ese dato es de 1,5 volts. La definición de capacidad nos indica lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar esta expresión para calcular esa carga. O sea, para calcular la carga, básicamente lo que hicieron fue multiplicar la capacidad del capacitor equivalente por el voltaje al cual está sometido el arreglo serie de capacitores. Y eso les dio 1,07, 1,08, está bien, están todos bien. Vamos a poner 1,08 por 10 a la menos 13 coulombs. Ahora, si queremos medir la diferencia de potencial entre este punto y este punto, tengo 1,5 volts. Si mido entre este punto y este punto, tengo 1,5 volts. Ahora, si mido entre este punto y este punto, o entre este punto y este punto, no tengo la misma diferencia de potencial. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial para cada capacitor cuando están conectados en serie? Esta fuente impone al circuito 1,5 volts. Y cuando mido entre este punto que está acá y este punto que está acá, tengo 1,5 volts. Ahora, cuando mido entre este punto y este punto intermedio, ya no tengo 1,5, tengo menos. Y entre este punto y este punto, también tengo un valor menor. Y entre este punto y este punto, también tengo un valor menor. Ahora, la suma tiene que ser igual a la suma de lo que impone la fuente. Entonces, para calcular la diferencia de potencial en los bornes de cada capacitor, tengo que hacer lo siguiente. B sub 1, por ejemplo, es la carga, que es igual para todos los capacitores, sobre C sub 1. B sub 2, Q sobre C sub 2, y B sub 3, y B sub 3, Q sobre C sub 3. Entonces, díganme cuánto es la diferencia de potencial en bornes de cada uno de los capacitores. Y tienen una forma de verificar que lo que están haciendo está bien, escribiendo la siguiente expresión. B1 más B2 más B3. Bueno, es la diferencia de potencial que impone la fuente. 0,45 volts, 0,56 volts y 0,49 volts. Espectacular. Fíjense que hasta ahora no hay mayores complicaciones. Esto es un ejercicio en donde hay 3 capacitores conectados en serie. Primero, les piden que calculen el capacitor equivalente, la carga y la diferencia de potencial en bornes de cada uno de los capacitores. Ahora vamos a ver un ejemplo de 3 capacitores conectados en paralelo, en donde tenemos una fuente y 3 capacitores. Esta es la fuente epsilon, no le pongamos subíndice. Este es nuestro capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Están conectados en paralelo. O sea, imagínense que estos son los bornes de cada uno de los capacitores. Y bueno, si yo mido la diferencia potencial entre este punto y este punto, tengo un cierto valor. Ahora, todo este cable que está acá, que estoy recorriendo con el lápiz, tiene el mismo potencial. Y todo este otro cable que está acá, que estoy recorriendo con el lápiz, tiene el mismo potencial. Así que la diferencia de potencial en cada uno de los capacitores es la misma que la que impone la fuente, porque están conectados en paralelo. O sea, que podemos sacar como conclusión
que cómo es la diferencia de potencial en bornes de capacitores conectados en paralelo. La diferencia de potencial en bornes de capacitores conectados en paralelo es igual. Esto pasa de la misma manera cuando tomamos con un tester, que ahora les voy a mostrar para que vean, la diferencia de potencial en un enchufe. Un enchufe es como sacando la tierra de por medio, tiene dos puntos, ¿no? Entonces, se supone que uno es una fase y el otro es el neutro. En corriente alterna estoy haciendo una analogía. Si yo agarro un tester que tiene dos puntas y mido en uno de los tomas de mi casa, entre un punto y otro, o sea, entre los dos agujeritos del toma, voy a tener 220 volts de diferencia de potencial eficaz, que ya lo verán en alterna, y en cualquier otro toma de la casa también, porque esos tomas están conectados en paralelo. Entonces, acá pasa lo mismo. Todo este cable es un conductor que se encuentra a un mismo potencial. Está todo a un mismo potencial. Y este otro cable, partiendo desde el lado negativo de la fuente, también esto está todo a un mismo potencial. Quiere decir que la diferencia de potencial que impone esta fuente, 1,5 volts, va a ser la misma que la diferencia de potencial entre estos puntos, entre estos puntos y entre estos puntos. Quiere decir que cuando los capacitores están conectados en paralelo, la diferencia de potencial entre sus bornes es la misma. Y esto también vale para resistores. No así otras propiedades que ya veremos. Ok, entonces, primera pregunta. Capacitor equivalente. ¿Cómo se calcula el capacitor equivalente cuando están conectados en paralelo? Se suman directamente, ¿no? C1 más C2 más C3. Entonces ahora le voy a dar los datos. ¿Cuánto vale el capacitor equivalente? Bien, o sea, la suma del capacitor equivalente es la suma algebraica de estos tres valores. 6 por 10 a la menos 13 faradios. ¿Y cómo calculo la carga en cada capacitor? Ahora a mí me interesa conocer, esta sería la pregunta 2, la carga en cada uno de los capacitores. Además aquí voy a dibujar lo que acabamos de hacer, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue representar matemáticamente este circuito de tres capacitores en paralelo como un circuito en donde hay una sola fuente, que ya la había, y un solo capacitor equivalente. O sea, que equivale a este circuito. O sea, este no es el verdadero circuito es este. Y este es una equivalencia. Entonces, ahora, ¿cómo calculo la carga en cada capacitor? Q sub 1 es la capacidad del capacitor 1 por la diferencia de potencial en sus bornes. Lo mismo para Q sub 2 y lo mismo para Q sub 3. Bueno, esto da como resultado 1,5 por 10 a la menos 13 coulombs, 4,5 por 10 a la menos 13 coulombs y finalmente 3 por 10 a la menos 13 coulombs. Y ahora, una pregunta que no hicimos, que no resolvimos en el problema anterior, pero lo vamos a resolver ahora, que es ¿cuánta energía hay almacenada en el circuito? ¿Qué expresión tengo que usar? Ahora lo que tenemos que calcular es la energía almacenada en el circuito y es un medio de C por B al cuadrado. Y este C, como yo les pregunté, del circuito, ¿qué C es? Del total del circuito. O sea, todo esto es un megacircuito. O sea, un medio de la capacidad equivalente por la diferencia de potencial que impone la fuente en todo el arreglo. La energía almacenada en el circuito es de 6
0,75 por 10 a la menos 13 joules. Ahora vamos a ver un ejemplo de una conexión mixta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos capacitores conectados en serie y capacitores conectados en paralelo. Entonces, supongamos que tenemos una fuente, nuestro capacitor 1, y acá en este nodo tengo, a partir de ese nodo, se derivan dos ramas. Estos se llaman ramas. Rama 1 y rama 2, por ejemplo. Y acá tengo mi capacitor 2 y mi capacitor 3. Pregunta, ¿cómo están conectados entre sí los capacitores 2 y 3? O sea, los capacitores 2 y 3 están conectados en paralelo. Ok. Entonces, lo que quiero que calculen ahora es el capacitor equivalente de ese arreglo mixto serie paralelo. Entonces el valor es, déjenme ver bien, 1,84 por 10 a la menos 13. Tenemos nuestra capacidad equivalente de este arreglo serie paralelo. Ahora bien, ¿cuál es la carga total de este circuito? Fíjense, tengo mi capacitor equivalente, tengo la diferencia potencial, B o epsilon, como le puse acá a la fuente, por el capacitor equivalente, y para que me dé, y después poder mostrarle una simulación, a este E le vamos a poner 1,5 volts. Entonces, la carga total, 2,8 por 10 a la menos 13 coulombs. Bien. Y la diferencia de potencial en el capacitor 2 y el capacitor 3. ¿Qué podemos decir al respecto? Si están conectados en paralelo, B2 y B3 son iguales. Y B1, o sea, la diferencia de potencial en B1, ¿cómo la puedo calcular? O sea, voy a hacer la pregunta de nuevo. Evidentemente quiero saber cuál es la diferencia de potencial en C1, y como C1 está conectado en serie con todo esto, ¿no? C1 está conectado en serie con este arreglo. Yo esto lo podría representar de la siguiente manera, miren. C1 con un capacitor equivalente 2,3. O sea que la carga en C1 es igual a la carga que tiene este capacitor equivalente 2,3. Entonces, la diferencia potencial en bornes del capacitor 1 es igual a la carga total, que es igual para C1 que para C2,3, sobre C1. Entonces, B1 es igual a esa Q sobre C1. Y esto es igual a... Bien, y ahora lo que necesitamos conocer es la diferencia de potencial entre los bornes de C2 o del capacitor 3, porque es la misma, porque están conectados en paralelo. O sea, la diferencia de potencial que hay entre este capacitor y este capacitor es la misma. O sea, la diferencia de potencial en bornes del capacitor 3 o la diferencia de potencial en bornes del capacitor 2 es exactamente la misma. Así que le podemos llamar como B2,3. ¿Y cómo calculo esa diferencia de potencial? Está perfecto, tiene que ser aproximadamente 0,5 porque la suma exactamente tiene que ser 1,5. Pero ¿cómo llego? Ahora cuando calculé el primer capacitor equivalente, me quedé como en el primer caso que vimos, ¿no? Que eran 3 capacitores conectados en serie, ahora son 2. Este capacitor está sometido a la misma diferencia de potencial que este. ¿Por qué? Porque con este están conectados en paralelo. Ahora, todo esto
que está conectado en paralelo, este con este, está en serie con este capacitor. Entonces lo que hice acá con este otro dibujo fue pasarlo a un capacitor equivalente, estos dos, C sub 2, 3, y me queda de esta manera, el circuito equivalente intermedio, digamos. C1 en serie con C sub 2, 3. Entonces, bueno, acá lo que tengo que hacer es Q sobre ese capacitor equivalente 2, 3. Ahora, C sub 2, 3 lo tenemos que calcular, porque no lo teníamos calculado. ¿Cómo calculan el capacitor equivalente de estos dos capacitores que están en paralelo? Espectacular. Entonces, esto es igual a, con la cuenta tienen que corroborar lo que ya intuían de las sumas parciales de los voltajes, 0,51 volts. Entonces, acá tengo las diferencias de potencial en bornes de los capacitores. Ahora lo que quiero saber es la energía almacenada en este circuito. ¿Qué escribo acá para hacer esa cuenta? Primero, o sea, un medio del capacitor equivalente por la diferencia de potencial al cuadrado es igual a 2,07 por 10 a la menos 13 joules. Con mayúscula, recuerden, porque es nombre propio. Todas las unidades con nombres que provengan de nombres propios van con mayúscula. Bien, estamos espectacular para pasar a la simulación y mostrarles algunos detalles. Yo ahí los preparé, estos mismos ejemplos. Capacitores en serie, capacitores en paralelo o un arreglo serie paralelo. Acá lo que tengo es una fuente, de alguna manera representada por esta pila, y me da la posibilidad de variar su diferencia de potencial con la que va a imponer al circuito, ¿no? Yo lo voy a dejar en 1,5, que es un poco el ejemplo que veníamos manejando. Y acá tengo la posibilidad de cambiarle la capacidad al capacitor. Fíjense cómo la capacidad la puedo modificar y para este ejemplo tengo 3 capacitores conectados en serie y son capacitores de placas. Entonces, de alguna manera me demuestra, más allá de que en la realidad un capacitor no es así, que la capacidad depende de cuestiones geométricas, porque fíjense que puedo variar la capacidad alejando o acercando las placas. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, fíjense que acá lo que hace este indicador de capacidad total es decirme cuál es la capacidad equivalente, ¿no? Y a nosotros nos daba 7,2 por 10 a la menos 14 faradios, y acá, bueno, da 0,72 por 10 a la menos 13, es lo mismo, ¿no? Estamos de acuerdo. Y fíjense cómo, si yo aumento la capacidad de uno de los capacitores, aumenta la capacidad total, lógicamente. Porque esto lo que está midiendo es la capacidad del capacitor equivalente o del sistema total. Bien, carga 0,11 por 10 a la menos 12. A nosotros nos daba, bueno, 1,07 por 10 a la menos 13, es lo mismo, ¿sí? Y acá viene algo interesante. Cuando yo les digo el voltímetro es este aparato, que también lo pueden conocer como tester, el cual tiene 2 puntitas, una roja y una negra, y cuando estamos en corriente continua, esto, punta roja es para el polo positivo y la punta negra es para el polo negativo. Entonces, fíjense que si yo mido la diferencia de potencial entre este punto y este punto, me da 1,5 voltios. Así lo indica el voltímetro. Y si mido al revés, con las puntas invertidas, me va a dar menos 1,5 volts. Quiere decir, me va a acusar que lo estoy usando al revés. Porque la pila que tengo acá, emulando nuestra fuente, tiene su borne positivo acá y su borne negativo acá. Entonces, volvamos. Ahora, ¿qué creen que va a dar si yo mido apoyando en este cable? O sea, en el conductor que va de acá a acá, en cualquier lado, es lo mismo, ¿no?
¿Qué va a medir si yo apoyo esta punta en este cable? ¿Qué va a medir? ¿Cuánto me va a dar? Cero. ¿Por qué? Me va a dar 0 volts. Estaban en lo cierto, 0 volts. Porque esto es un equipotencial. Estoy sobre un conductor en equilibrio electrostático y esto es un equipotencial. Ahora, donde me voy del otro lado de la fuente, no tengo 1,5. Y fíjense que, por más de que me mueva, esto es lo que yo les hacía con el lápiz, pararme acá o acá, porque despreciando las pérdidas, ¿no? O sea, suponiendo que esto es un conductor ideal, fíjense que siempre da lo mismo. O sea, medir entre este punto y este punto da 1,5. Si no me voy del conductor, es lo mismo donde mida. Ahora, cuando mida entre estos dos, ¿cuánto me iba a dar? ¿Cuánto dio? 0,447. O sea, la diferencia de potencial en bornes del capacitor 1, 0,447. Si mido entre los bornes del capacitor 2, 0,565. Y lógicamente, 0,488. Y si mido así, es la suma de estos dos, 1,053. Energía almacenada, 1/2 de C por B al cuadrado. Esta es la energía almacenada que hay en el circuito. Esto que tenemos acá nos indica la energía almacenada. Para esta diferencia de potencial impuesta en el circuito y la capacidad que le asociamos a cada uno de estos capacitores. Espectacular. Ahora vamos al otro ejemplo. 3 en paralelo. Entonces, fíjense, capacidad total. Lo que está calculando acá es el capacitor equivalente de este arreglo paralelo. Entonces, la suma algebraica da esto que tenemos acá. 6 por 10 a la menos 13 faradios. Carga almacenada es la carga total que tiene el sistema debido a estas capacidades. Si la hoja que ustedes tienen estaría automatizada y le pueden asociar una barrita a los valores de capacidad que le asignamos, podrían ver cómo van variando los resultados. Energía almacenada, 6,75 por 10 a la menos 13 joules. Voltímetro, miren, acá se va a ver mejor lo que yo les explicaba. Si mido entre este punto y este punto, 1,5 volts. Si mido entre este punto y este punto, soy siempre en el mismo conductor, ¿no? O sea, la punta roja está sobre siempre el mismo conductor, 1,5. Ahora, ¿qué pasa si lo apoyo acá? Todavía no lo apoyé. ¿Cuánto va a dar si mido entre este punto y este punto que está acá? 1,5. Siempre que me muevo por el mismo conductor estoy en un equipotencial. ¿Qué significa? Que en todo este conductor, que estoy marcando con el mouse, si es un equipotencial, tengo el mismo potencial. Y acá abajo tengo el mismo potencial siempre. Entonces la diferencia de potencial, mida donde la mida, es siempre igual. Si no cambia el potencial para la punta roja y no cambia el potencial para la punta negra, en ningún momento la diferencia tampoco va a cambiar. Entonces, por eso, los capacitores conectados en paralelo tienen la misma diferencia potencial entre sí, y en este caso con la fuente también. Y esto es válido también para resistencias. Y ahora veamos el último ejemplo, que era el que estábamos realizando de manera analítica. Bueno, acá lo más importante que me interesa que vean es sobre todo el tema de la diferencia de potencial, porque eso, si además de acordárselo lo interpretan, tienen la mitad del problema resuelto, después es prácticamente hacer cuentas. Si mido entre este punto donde estoy por apoyar y donde está puesto ahora la punta negra, ¿qué diferencia de potencial va a haber? 1,5 volts. Ahora, ¿qué diferencia de potencial va a haber si lo apoyo ahí? Chequen en los cálculos que realizamos. 0,51. Y entre este punto y este punto, el mismo valor, ¿no? Fíjense. Ahora, entre este punto y este punto, ¿qué valor va a haber? Están conectados en paralelo. Espectacular. De esta manera, podemos visualizar
además de haber hecho los cálculos, cómo se comportan los capacitores conectados tanto en serie y en paralelo o también de manera mixta. Así que bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Les mando un abrazo, saludos para todos y a estudiar para el parcial.